nuestra, ¿no? Porque a través de una calle pertenecemos a dos provincias Hola, distintas, hola. con realidades distintas, si bien parece que fuéramos un solo lugar. Yo voy a arrancar primero con una pregunta. ¿Te Primero a los escucha, estudiantes, Grace? lo que ¿qué quieren? Sin miedo, no es examen. No es pregunta correcta. A ver, alguien que se anime, ¿por qué eligieron esta enfermería? ¿Qué los motivó? Alguien, aunque sea así que se escuche despacito. ¿Nadie? A ver los más viejos, los que ya estamos recibidos, ya tenemos una trayectoria. ¿Qué fue Hola, lo que hola, los motivó? hola. ¿Rita? ¿Quién hizo? Después de la ayuda a la gente, la empatía, Hola, hola, hola. todo lo hermoso que tiene la carrera. ¿Rosa? Yo particularmente no mamá, siempre le digo mamá, y desde muy chica la tuve que cuidar, desde muy chica la tuve que cuidar, ella tenía artritis, infecciosa, se golpeaba, era tocarse, se golpeaba, se le caía toda la piel, entonces había que quitarla. ¿No tiene cura? O sea, que estaba ahí. Se le hacían accesos porque... Haces clic ahí, se abre la capacitación, haces clic ahí. Hola, 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 Eso hola. fue inconscientemente, me parece, ¿Se escucha? que fue llegando. Después mi hermana era enfermera, ella era enfermera, trabajaba en la Cruz Azul, se va a trabajar al hospital, y cuando va a trabajar al hospital, me cuenta, que estaba en auxiliar, ese fue el último año que se hizo en el hospital de Turraspe en el año Hola, hola, 94, hola. me dijo que quería ir. Entonces, le digo que sí, y entonces así empecé, y la verdad que yo amo la profesión de enfermera. ¿Ustedes por qué escribieron? ¿Por qué elegí enfermería? Creo que sabes por qué. Ella es mi madrina y es mi madrina de enfermera también, así que creo que verla, yo en sexto año yo cursé en el San Martín y me llevó a vacunar. Me volví loco. Y ahí dije, bueno, vamos. Sí, dale, dale, así que amo enfermería. Bueno, yo también, un poco yo cursé hasta cuarto año de medicina, después por cuestiones personales tuve que volver a la ciudad, y bueno, algo tenía que hacer, ¿no? No sé, en ese momento, o ahora no hay a distancia, poder terminar la carrera. Entonces, necesitaba trabajar. Y a través de un contacto que tenía mi mamá, de un amigo que trabajaba en una clínica, dice, bueno, pero ¿por qué no estudias la carrera? Sí, la hacemos entrar acá. Bueno, fui a inscribir, en ese momento no era falta, era Instituto de Inmaculada Concepción solamente, y anotan la carrera. La cursé completa, no pedí equivalencia ni nada, ¿no? La hice completa los 2 años y medio, y antes de terminar, pude ingresar a trabajar en una de estas instituciones privadas. Así fue en una, en otra, hasta que se dio una posibilidad de entrar en la municipalidad para trabajar en atención primaria. ¿Qué me pasaba cuando yo me hice? Yo desde el primario, desde que era chiquita, cuando me preguntaban, ¿qué querés ser cuando sea grande? Yo decía, neurocirujano. ¿Sí? Bien. Así fue. Obviamente, cuando empecé mi carrera en enfermería, era para eso. Hacía cursos en el verano de anatomía, todo relacionado. Cuando vuelvo y tengo que cambiar, la idea era trabajar para después retomar los estudios en donde los había dejado. Bueno, nunca los retomé. Tampoco me quedó como materia pendiente. ¿Por qué? Porque encontré en la enfermería algo que yo quería hacer, que era trabajar en la comunidad. Cuando hago mi licenciatura, el 99,9% de mis compañeros que eran de la ciudad de Córdoba, de toda la provincia y del país, todos trabajaban en servicios especializados, sabían de la ultratecnología, la subespecialización de no sé qué, pero la única que sea comunitaria. Era, o sea, aprendía de ellos cosas que lo estudiaba en lo teórico, que no lo veía en el cotidiano, y ellos aprendían de mí lo que hacíamos en lo cotidiano, que a veces no necesitamos ni siquiera tantas herramientas. Así que bueno, los nuevos, los que están estudiando no me dijeron.
Bueno, todos hemos hablado, por lo menos los que hemos dicho algo, hemos dicho que tiene que ver con valores, ¿no? La solidaridad, la empatía, el cuidado, que es nuestro eje. Nadie dijo por lo que ganamos. Nadie dijo, yo elijo esta carrera porque no es tan larga y me voy a ganar la vida así de uno. Nadie lo piensa tampoco, ¿sí? Bien, dentro de lo que es el equipo de salud, ustedes saben que en un modelo médico hegemónico como nos manejamos, parecemos los sirvientes de, los mucamos de. Y en realidad somos los que estamos 24 horas con el paciente. Somos los que más tenemos conocimiento de lo que le pasa a ese paciente. No en términos médicos, en términos de su enfermedad, sino en términos de familia. Nosotros sabemos si se lleva bien con el hermano, si lo va a venir a atender el cuñado, si la mamá se hace cargo, el papá, el tío. Nosotros conocemos esta red que es el que sostiene al paciente que nosotros estamos asistiendo, ¿sí? No se nos paga por eso. Estamos en una escala, lamentablemente, en donde nuestro sueldo siempre es inferior. Incluso inferior a otro colega de salud que es el kinesiólogo, el odontólogo. ¿Sí? Entonces, ninguno eligió la carrera para ganar dinero. Y deberíamos ganar dinero. En la pandemia hemos estado, igual que los médicos, al pie del cañón, pero los que estábamos éramos nosotros. La cara visible de toda situación, nosotros, de cualquier institución, pública o privada, ¿sí? Pero no somos pagos, ni nuestro sueldo tiene que ver o es acorde a eso. Bien, ¿por qué planteo esto del dinero? Yo soy secretaria de Vida, yo estoy hace más de 20 años en el sindicato de Unión Obrera de Empleados Municipales de la ciudad de San Francisco y de la zona. Hay una situación muy particular. Nuestro sueldo tiene que ver con las paritarias que hace el sindicato para todos los empleados municipales, no para alguien en particular. Entonces entramos en esa red en donde, bueno, nos manejamos por categorías, ¿sí? Y cada categoría tiene un sueldo base. Que en los profesionales se agrega ese título, el adicional por. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? No es uniforme. Los sueldos no son. Nosotros tenemos 20 localidades del departamento San Justo, hasta el departamento Río Segundo, en donde los salarios no son mismos. ¿Sí? Entonces, hay una desigualdad. ¿Y con qué tiene que ver esta desigualdad? ¿Quién es nuestro empleador? El municipio. ¿Los ingresos de ese municipio son los mismos en todas las localidades? No. ¿La cantidad de gente que paga impuestos y que vive en esa localidad son los mismos? ¿Sí? Si bien a nivel nacional, decimos nosotros la Confederación de Trabajadores Municipales, estamos trabajando en conjunto para que los municipales del país puedan tener un piso de sueldo, un piso, ¿sí? No podemos igualar. Y no porque sea una provincia mejor que otra, una ciudad mejor que otra, sino porque tiene que ver con otras realidades. Entonces, nosotros nos regimos por o convenios colectivos de trabajo o nos regimos por la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Y son cosas parecidas que afectan a espacios diferentes. Siempre y todo convenio, todo acuerdo que existe entre el trabajador y el empleador o entre los representantes del trabajador y el empleador, siempre tiene que tener como base y como condición mínima la ley de contrato de trabajo, que es la 27. ¿Sí? Siempre después, todo acuerdo que pueda existir siempre tiene que ser por encima de esa ley, no puede ser menos. ¿Sí? ¿Qué condiciones de trabajo? ¿Cómo vamos a trabajar? La cantidad de horas, los descansos que debemos tener, los elementos de protección personal, las capacitaciones, como esta. Y en todos lados, ¿podemos nosotros venir a capacitarnos? A ver, la gente que trabaja en la parte privada, tienen los permisos, no les descuentan la día, ¿qué les sucede? Tienen que ver si arreglan con un compañero cambiar el turno. Todas esas cosas suceden. Los médicos, por ejemplo, no sé si hay algún médico en la sala, a toda la tarde.
Los médicos, por ejemplo, hacen sus capacitaciones en la tele, les pagan los laboratorios, les pagan los cursos, se van por todos lados, no pasa nada, ¿no? Mira, cancelan los turnos, la gente protesta, ¿con qué protesta? La secretaria. Nosotros no tenemos esa misma posibilidad. Cambiamos los turnos, perdemos el presentismo, y cuando en realidad lo que debemos hacer es justamente capacitarnos, profesionalizar. El problema que uno ve en enfermería. A veces al estar regido por distintas organizaciones, y no hablo, no es que culpa ni responsabilidad de las organizaciones sindicales, sino que como colectivo enfermero nos falta de considerarnos trabajadores. Yo digo que pasa lo mismo con el docente. Los docentes parece que fueran, yo docente, parece que fuéramos otra élite, ¿viste? Trabajadores. O sea, tenemos que tener a alguien que nos represente, que pelee por nuestros derechos, que pelee por nuestros salarios. Por eso es importante asociarse, alinearse. Puede ser a un sindicato, como por ejemplo ATSA, que es nacional, los municipales estamos en la municipalidad, ATE, que también es a nivel nacional, a nivel provincial está el sindicato de trabajo público. Bueno, hay asociaciones en las cuales uno puede pelear su salario o pelear por mejoras en las condiciones en las cuales estamos. Entonces, a raíz de todo esto, ustedes, si hoy tienen que decir, bueno, yo trabajo enfermera, estudio porque me encanta, porque es al servicio del prójimo, porque puedo brindar cuidado, porque es lo que vi de chica, porque cuando cuidaba a mi mamá, cuidaba a mi hermano, qué sé yo, por la paga. Y la verdad que... ¿Y qué nos pasa a los enfermeros? Tenemos un solo trabajo y la mayoría no. La mayoría parte de ese trabajo o seguimos con otro trabajo de enfermería en nuestro espacio o hacemos otra actividad, que puede ser la docente, puede ser de otra cosa que no tiene nada que ver con la enfermería. ¿Pero por qué? Porque nuestros sueldos no son lo suficiente. ¿Sí? ¿Y de dónde siempre tiene que? Porque siempre esperamos que el otro haga algo para que se produzca el cambio. Mire, yo en la escuela de nivel medio doy una materia que se llama formación para la vida del trabajo. Y siempre le digo, para generar el cambio no hay que esperar sentado que el otro venga el cambio, lo tenemos que generar nosotros. Lo tenemos que generar nosotros. Entonces, esta es una primera instancia y celebro que se dé, Andrés tiene muchas ideas, es un torbellino, entonces viene, habla, me cuenta, y realmente es lo que nos está faltando, ¿sí? Entonces, él dijo, ustedes son el futuro, pero también son el presente. Entonces, tener esa semilla en donde lo colectivo, principalmente, nunca nadie se solo solo. Esto es colectivo. El colectivo es el colectivo enfermo. ¿Pelear para qué? Para que las condiciones de trabajo sean las adecuadas, ¿sí? Pero tenemos que estar todos juntos, porque sí. Uno dice, bueno, yo voy a ver si me puedo arreglar para que me arregle siempre el turno noche o no, me arregle siempre el turno mañana, mi compañero no me importa. Trabajamos en equipo, ¿sí? Entonces, primero eso, plantearnos siempre qué es lo que queremos como enfermos. Queremos que se nos considere ¿no? un auxiliar de la medicina. Nosotros somos parte del equipo de salud, ¿sí? Y somos parte fundamental. ¿Por qué? Porque estamos siempre. El médico viene, las indicaciones. ¿Quién le explica al paciente las indicaciones que dio el médico? Que la 24 cada 2, toma 5 por el teatro, después venir acá de las 5 días. Vamos nosotros, le explicamos que entendió. Y él le dice al médico todo que sí. Y después, pobrecito, no entendieron nada. Entonces, vamos, le explicamos, le escribimos de nuevo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo que estoy en la parte de atención primaria, con el tema de vacunación. El doctor me dijo, no señora, pero mire, la activa, no, pero a mí el doctor me dijo, no señora, ¿con quién puedo hablar? ¿Quién es el secretario? ¿El ministro cómo se llama? Yo tengo el teléfono del gobernador. Vaya, ¿quién se lo ocurre? Tenemos el fundamento por sobre todas las cosas. ¿Sí? Si bien tenemos tareas delegadas, tenemos mucho que son tareas que tienen que ver con nuestros propios cuidados.
¿Y cuál es su defensa en lo que hacemos? La defensa es justamente lo que aprendemos como fundamento, el conocimiento científico. Entonces es fundamental. Hoy estamos hablando de una cosa, mañana todo cambió, por la tecnología, por los avances científicos. Dediquémonos a eso. Celebro que tengamos este espacio, peleemos también por nuestro salario, pero también peleemos por estar en el lugar que nos merecemos, ¿sí? Porque no es que el otro nos va a decir, ah, sí, lo merecemos. No, nosotros tenemos que luchar y trabajar por darnos. Así que, como tarea nuestra, que ya somos más viejos y estamos más en retirada, acompañarnos y ustedes, que son los más jóvenes, poner ideas. Y chao, siempre el crecimiento es desde abajo hacia arriba. Nadie de allá va a venir a decir, los bendigo y somos el personal tan fundamental en este equipo. ¿Sí? Lo tenemos que hacer nosotros. Marce, Sí. una consulta te hago. Vos decís que, a ver, yo también estoy contenta de poder estar acá y de que podamos ser parte de esto y lo hagamos constantemente. Generalmente, en todas las instituciones que conozco, por lo menos a nivel San Francisco y en lo que he ido a Córdoba, los enfermeros son dirigidos por enfermeros. ¿Sí? Sí. Y la gente te dice que es la que a veces te pone palos en la rueda para que vos no puedas estar sentada acá. Entonces vos me estás contando algo desde ahí, que cómo hago yo desde acá para que vos, que me estás diciendo eso, y todos deberíamos decir lo mismo, parada desde una conducción, no me dejas. Bien pregunta. Es un reto. Es un reto, ¿y por qué? Porque yo, por ejemplo, estoy a cargo virtualmente de la jefatura de enfermería en la asistencia pública y los dispensarios de la ciudad de San Francisco y no tengo ningún compañero. ¿Sí? Es difícil, pero siempre digo. Rita, por ejemplo, pertenece también a la municipalidad, pero ella está a cargo del hogar del desierto. Ayer justamente estábamos hablando, me dice, yo voy, bueno, no tenés días, Rita, tenés que gastarte una licencia. Pues te cuentan el presentismo, no te cuentan el día. Te venís a capacitar. Está establecido que vos te puedes capacitar. Vos vas a perder el presentismo. ¿Sí? Entonces ella me dice, ¿y cómo puede ser? Si yo, aparte, si trabajo con una obra social, me exige capacitarme, me exige estar a la vanguardia. Bueno, en eso nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces, se han logrado algunas cosas siempre que el colectivo acompañe. O sea, vos sola no vamos a lograr quizás torcer. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que vemos por ahí? Tenemos ideas locas, de avanzadas, agarramos la lanza de la revolución. Cuando nos ponen en un lugar a veces de poder o de poder tomar decisiones, miramos con otros ojos, porque hay otras presiones por nosotros. Que nosotros, ¿cuántos enfermeros jefes o líderes tenemos? ¿Sí? Empezamos hace muy poco con enfermeros líderes en las instituciones. Quizá en el hospital sí se da que los enfermeros dependen del enfermero, pero en otros lados no. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en eso, ¿sí? A reunirnos entre nosotros y decir, bueno, capacitaciones, y bueno, vamos a plantear que se modifique, si está en un estatuto establecido, que las capacitaciones son obligatorias y que nosotros podemos faltar al lugar de trabajo. Faltar, obviamente, organizando que el servicio siga funcionando. Pero me parece que tiene que partir desde ahí. Si vamos a esperar que el jefe decida, no podemos. Las leyes hay leyes, para todo hay leyes, las leyes existen, y lo que yo intento, si se quiere, si se dice así, es que conozcamos las leyes, no solamente para los beneficios, ¿no? O para los derechos, sino que cuando hay obligaciones, también es un derecho que esa obligación se cumpla. Porque todas las leyes dicen derecho a la capacitación. Entonces, si yo tengo enfermeros que hace 20 años que se recibieron y que nunca más pueden hacer nada, ¿cómo es la atención que le voy a dar a esa paciente que atiendo? Entonces, pero vos estás a cargo de todo esto, ¿cómo te hago quedar yo a vos? Yo te voy a quedar así, pero porque vos no me dejás ni a preparar. Entonces hay que conocer las leyes y bueno, y hay que hacerlas respetar a esas leyes. Realmente. Siempre de buena manera, ¿no? Porque si cuando yo particularmente, es decir, puedo hacer esto y te voy con el fundamento claro de por qué vengo a pedirte esto. ¿No? Entonces, bueno,
hay que cambiar con Una de las cosas que pensaba mientras digo, bueno, a ver cómo hablamos con la gente, con los colegas y los futuros colegas, digo que por ahí dentro de la carrera, de la currícula, me parece que es importante encontrarnos con, o tener una materia o una charla, una clase específicamente que sea sobre leyes, ¿no? ¿Por qué? Leyes laborales. Primero, las leyes en general. La Constitución es nuestra ley madre, ¿sí? Que hay para abajo en el 14 bis que dice, habla sobre el empleado, sobre las organizaciones sindicales y sobre la seguridad social. Esas son cosas fundamentales. Después, la provincia puede tener una ley, los municipios pueden tener ordenanzas, pero todo tiene que ser en base o con esa base, con ese piso, y ahí para arriba mejorar. Y lo vamos a mejorar nosotros, justamente. Nos falta esto, es, digamos, una observación que puedo hacer, una crítica también hacia adentro, ¿no? Del colectivo. Digo, nos falta esto, este trabajo, esta discusión hacia adentro en donde podamos decir, bueno, están las leyes, están las cuestiones, están las posibilidades. ¿Qué hacemos para lograrlo? Nos dicen, no, nos pegamos a la media vuelta y vamos. No, como dice Rosa, tenemos un fundamento por el cual yo me voy a capacitar. Después me decís, ¿cuánto al día? Bueno, descontámelo. Después vamos a ver cómo lo podemos medir. ¿Se entiende? Entonces, digo eso. Y en la formación también creo que es importante. Es algo que no se ve. Porque eso por ahí nos permite vernos como trabajadores. ¿Sí? Somos todo eso. Somos el que acompaña, el que está, el que asiste, el que cuida. Pero somos trabajadores. Por algo estudiamos. Nadie estudia para sentirse solamente bien. ¿Sí? Uno lo hace porque quiere ganar dinero. Sin duda, cuando venimos más viejos queremos hacer menos cosas y ganar mucho más. Pero bueno, no es lo que nos estaría pasando. Pero digo esto, por ahí en esto de la currícula, de ver cómo se pueden implementar o charlas o una materia específica que tenga que ver con legislación laboral y específicamente con día y cómo podemos trabajar en las mejoras, porque creo que desde nosotros no va a venir ninguna otra persona a decir, bueno, podemos modificar esto, somos nosotros los que estamos en el proyecto. Entonces, me parece que es la discusión que nos tenemos que dar hacia adentro entre todos, y bueno, y vamos a encontrar resistencia, y sí, pero creo que sembrar la semilla, como lo ha hecho Andrés, por ejemplo, con varias cuestiones, me parece que es sumamente importante. Lo ha hecho Rosa, y la compañera también en el hospital, que van haciendo movidas. Yo creo que estos tiempos son tiempos en donde podemos lograrlo si nos lo proponemos y si trabajamos en conjunto. La salida siempre es colectiva, así que a eso no. Si alguien tiene una pregunta, sí. De la parte publicitaria, ¿no tienen tiempo de capacitación personal familiar? ¿Tiempo? Días. No. El día, o sea, está estipulado en el estatuto que vos te puedes capacitar, que vos tenés días de licencia por rendir examen y siempre que tenga que ver, ¿no es cierto? En este caso nosotros con nuestra carrera. Pero se cuenta el presentismo. O sea, el día no se descuenta. Vos traes la certificación, te descuenta el presentismo, que es un porcentaje de base. ¿Sí? Entonces vos te capacitaste, pero bueno. Desde la capacitación, porque yo me voy a Es un beneficio para el lugar donde yo estoy trabajando. O sea, Bueno. voy a aportar a la última, lo que uno puede hacer es decir, bueno, vos te vas a capacitar y venís y dar la devolución de esa capacitación y vemos cómo la aportamos. Exacto. No, se descuenta el presentismo. Eso está en el estatuto. O sea, no, ¿qué hay que hacer? Modificar el estatuto. Que es una de las cuestiones que nosotros hoy estamos trabajando. Porque obviamente, bueno, porque para decir que me descuentan el presentismo, tal cual, capacitar igual, tal cual. Y aparte, tomar a veces acciones que no están buenas, como por ejemplo, aquí, yo voy a capacitar, no soy a nadie, o sea, ni siquiera lo voy a usar para mí, voy a trabajar lo mejor posible, porque esa es la finalidad. Bueno, vos vas a tener suerte porque trabajo acá y te va a quedar bien, porque sé, pero no es lo que corresponde. Exactamente. Lo que vos decís es eso. Obviamente cuando se hacen las ordenanzas, se van dictando el cosas, todo tiene su tiempo. Hay que modificarlo. Este estatuto es, acá nosotros que hoy nos rige es del 2003. Obviamente que de ahí pasaron un montón de situaciones y no es tan sencillo la modificación. Pero digo por qué no es tan sencillo. Porque el que tenemos enfrente es el municipio y depende del gobierno que nos toca y las posibilidades que nos dan y los tiempos que ellos se toman. Nosotros hace fácil 10 años que venimos con la modificación del estatuto.
Hace más de 10 años que venimos pidiendo el organigrama municipal, ¿sí? Para determinar los puestos de trabajo, las actividades que tiene que hacer cada uno, a qué corresponde. No lo tenemos, no lo tiene la municipalidad hecho. No lo tienen hecho. Ay, esa es una de las cosas, por ejemplo. Exactamente. Son todas luchas gremiales que siempre digo, no, está siempre en la lucha. Pero el tema es que del otro lado no es que, bueno, hay alguien que dice, ah, sí, tenés razón, me voy y te lo cambio. O sea, es un trabajo constante. Por eso digo, cuando a veces reclamamos mejoras, que están buenas, porque cada uno en el cotidiano sabe qué es lo que está faltando, qué es lo que se puede cambiar. Ahora, no me quedo sentado y después te hago la queja y me quedo sentado. Si hay una acción gremial, acompañemos esa acción gremial también, porque es la forma de tener peso. Porque no es solamente una comisión directiva que viene y dice, bueno, ahora vos me tenés que cambiar o reglamentarme esta parte y poner tal cosa. Hay una negociación en el medio. Bueno, y resulta que después está el de la comisión sola, o sea, el colectivo, ¿dónde están los compañeros que protestan? ¿Se entiende? Entonces, el reclamo tiene que acompañarse justamente de... Y bueno, ahí hay acciones que se pueden tomar. El tema es trabajar en este cambio, en este cambio de mirada y en esto de solamente poner la queja. Hagamos. Y no hagamos para uno solo. Como dice Rosa, yo, bueno, los que somos más viejos, por ahí nos envalentonamos más y decimos, bueno, yo me voy igual y chao, se acabó. Porque obviamente, con todo lo que voy a decir, la redundancia en el profesionalismo y en la atención que brinda. Sí, bueno, tampoco decimos, me voy igual. No, no sé. También leyes que... Una cosa es cuando uno tiene paciente. Vos me decís, a lo que ella hace referencia, me parece que me voy igual, si vos me decís, listo, tenés que estar con franco, ya, no se me Claro, eso me refiero, no es que cuando tipo servicio. capacitarme, vos vas por donde tenés que ir, ¿sí? Me dicen no, yo me voy igual. Yo, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir las vacaciones para esa fecha. Pero la única cosa que me puedo frenar es que no me la den en esa fecha, que gracias a Dios no me puedo quejar en el hospital de Torrante, siempre nos dan lo que pedimos. Lo bastante suerte en eso. Puede que algunas cosas no, pero porque hay una situación particular y es que no tenemos gente. Pero si no, siempre hemos tenido lo que hemos querido. Y si no, te pueden dar licencia por capacitación y vos decís, bueno, me das vacaciones, listo, te das vacaciones. O sea, te vas igual. Yo le digo a la gente porque hice uso de una licencia. Tengo licencia abierta, bueno, listo. Aparte con todas las peroratas, ¿no? Que sean tantas horas de situación, pero todas estas cuestiones que tienen que ver. Cuando tenemos pacientes internados, obviamente no se va a ir todo el servicio y quién atiende al paciente, porque tenemos que hacerle cuidado. Se puede congeniar. Aparte, a veces no pueden ir todos los compañeros. ¿Qué se hace? Se negocia entre los compañeros. Bueno, vienen 2 de acá, 2 de allá, y después compartimos, ¿sí? Como lo que vos decías. Cuando no pasa eso, se dice, pero vuelvo a lo mismo. Creo que lo que nos está faltando es esta cuestión hacia adentro, de trabajar entre nosotros, de hablarnos, que esto se está dando, hay un cambio positivo en esto, en donde empezamos a decir, bueno, sí, somos trabajadores, sí, listo, bueno, pero nosotros, poner inyección puede aprender cualquiera, ¿no? Tomar la presión también, ¿no? A nadie se le niega pagarle 10.000 pesos al cerrajero que vino, hizo así y nos arregló la puerta, podemos entrar a la casa. Ahora, si nosotros vamos a hacer inyectables, decimos, sale 5.000, no sé, pues ni siquiera sé lo que sale. Podemos, ¿se entiende? No, miran así. Nos miran diciendo, pero vos sos. Sí, sí, sí. Yo estudié, señora. O sea, usted sabe que yo para. Pero es que nosotros lo ganamos nosotros mismos, ¿eh? Nosotros mismos, Bueno. el hecho de que yo voy y te lo hago, yo te conozco, no te cobro. ¿Entendés? Entonces, otro más, como necesita la plata, en vez de cobrar 15, te cobra 5. Tal cual. Bueno, entonces, yo creo que, ahora vuelvo a decir, hay que trabajar, es fácil, no. Podríamos No, por pelear supuesto a que todos no. los que tienen ganas por hacer colegio de enfermería. Entonces, esto está regulado, ¿quién se sienta? Nadie tiene ganas de pelearlo. Bueno, entonces, nos regulamos, tenemos, todo el mundo cobra igual. Cuando todo el mundo cobra igual, y nos respetemos entre nosotros, que es lo que no pasa y por eso no ocupamos el lugar que tenemos que ocupar, ¿sí? Entonces ahí nos podemos sentar a hablar diferente, porque cuando todos el mismo de la misma forma, no hay opciones, la de repente cobre 15.000 o me cobre 20.
¿Por qué lo digo? Tal cual. Porque dedicaste tu tiempo, porque gastaste plata para tus apuntes, para los insumos, para cuando vas a menos que hayas tenido suerte de estar becada, ¿me entendés? Sí, pagaste una cuota. Ese es un tema. El tema de la colegiación. Córdoba no tiene colegio de enfermería. Y hace años que venimos con eso, tenemos trabas de todo tipo. ¿Qué cuestiones hay allá en el fondo? No sabemos. Pero es sumamente importante, justamente para regular, no solamente algo, sino hay muchas cuestiones. Lo normal sería como el sumo para nosotros, ¿no? Pero esto no pasa, ¿sí? Por ahí entre colegas nos hacemos los favores, obviamente. O sea, no pasa nada. Digo que cuando uno va, uno tiene que ir a domicilio, o vienen a la casa para poner, digo, no pasa esto. Te vi como diciendo, ¿cómo? Poner aritos, que nos trabaja a veces en la nena o en pediatría, a nosotros que nos pasa también en la parte de atención primaria. Ni siquiera sabemos cuánto tenemos que cobrarle para ponerle los aritos, ¿sí? Entonces, digo, estas cuestiones, que tienen que ver con nuestro trabajo, como planteaba Rosa, su nombre, Sandra, como planteaba Sandra, ¿sí? Es esto. Y como dice Andrés, muy malo, pero ¿por qué? Porque no nos vemos como trabajadores. Lo que pasa es que creo también que nosotros tenemos un historial con esa palabra que yo, hoy ya hace muchos años empecé a detectar, que es el turismo. Exacto. La migración y el turismo es lo que nos marcó y que tenemos que hacer, que tenemos que ser la abuelita que cobramos, la igualdad. Esta palabra de turismo y la migración creo que lo marcó. Que haya distintos, que haya estado auxiliar, el profesional terciario, el profesional universitario, fue otra cosa que me marcó. Bueno, tenés el médico que hace primero el auxiliar y después termina siendo médico cirujano, médico especialista. De entrada no tuvimos una modificación en lo que es la formación, y ya te digo, nos marcó porque todas las palabras por la relación angelitos de guardatorio, agradecemos por el detalle. Porque dice, lo hicieron. Por eso digo que esa mirada es responsabilidad nuestra. Está bueno, por eso está bueno que aprendan la historia, por supuesto. Exactamente. Y bueno, pero ¿saben qué? Lo tenemos que generar. Nosotros que ya estamos más retirados, sí. Por eso creo que desde la formación, por eso digo, se me ocurrió en el momento, pero bueno, que también a veces también era más gremial de decir, somos trabajadores y la historia está buena porque no tenemos que conocer desde dónde nace nuestra profesión, ¿sí? Y los valores van a seguir estando. O sea, no se van a cambiar. Ahora, sí podemos cambiar esta realidad que hoy es acuciante para nosotros que somos nosotros. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, quiere comentar algo. No renuncien a estudiar, ¿no? Ya que no cobremos lo que debamos, ¿sí? Bueno, yo les agradezco el tiempo, espero que esta clase Tema colegio, hay dos proyectos en la provincia de Córdoba, uno para auxiliares, otro sin auxiliares. Me parece no somos como colectivo y que muchos fuimos auxiliares primero, que después nos fuimos profesionalizando para dejar por ¿Por qué hacer qué hacer dos? Hace 10 años se mete la literatura tierra de todos los parlamentarios que arrancaron. Y el tema de tener colegio no es solo por los amigos, sino por otra cosa muy importante. Es decir, lo deberíamos dirigir nosotros, de todos los amigos sin pagar. No, recae en el Ministerio de Desarrollo. ¿Qué hace lo que quiere? Dan de baja todos los títulos, está todo de nuevo, de que no hay? No tenemos Mónica, por ejemplo, en la casa tiene una matrícula de emergencia, no sé qué cosa, nunca hay.
Hay otra chica que tiene otra matrícula, no sé de qué, que nunca hizo todo esto. Sí. Se desaparece la matrícula. Empecé a hacer todo un lío bárbaro que le avisamos a todo el mundo, que nos pusimos matrícula inhabilitada. Sí, Y eso, ¿viste? Ella, va a ser inhabilitada. No se presenta nadie. Que lo va a trabajar igual. El lado oscuro de eso, de inhabilitarnos para que nos volvamos, o sea, aquí lo que hicimos, cargamos de nuevo la cosa y ya apareció, es pagar la tasa retributiva y hacer el certificado de ese, es mucho que podemos hacer, 1.500. Porque de hecho, el hecho de que nosotros estamos concursando o presentando papeles para el cargo, por ejemplo, no hay opción de que compañeras mías puedan presentar sus papeles porque no les hicieron la matrícula. Claro. Hicieron todo. Igual hay chicas que estaban contratadas y querían pasar planta, no les daban el tiempo, se les pedía la papeles de hoy para ayer y la matrícula la Yo digo, había la planta permanente. desde los años que hace, nunca jamás tuvo vencimiento nuestra matrícula. No, es verdad. Salió un decreto en octubre del 2022, lo voy a averiguar todo, que a alguien se le ocurrió decir para que la matrícula se la van. Pero que la información no le llegó a nadie, chicos. O sea, por Pero la cosa es que gente que está ya arriba en la política hace cosas, por eso hay que ocupar espacio. Porque a mí le diga que es innecesario. No dejo de ser profesional cada 3 años. decidir que nosotros informarlo. Tenés que dar que vos hiciste el Bueno, ahí están las trampas de las cuestiones de por eso también comparto con Andrés en donde podemos ocupar espacios que podemos pedir, que puede ser desde en la colegiación, puede ser desde dirigir un servicio, hasta en las cuestiones políticas también, nos podemos involucrar en esto. Realmente, yo formo parte de un espacio político listo para eso, no para ser legisladora porque se me ocurre, sino justamente para llevar esta problemática que nos cuesta un montón, porque se presentan a veces en un legislador que uno conoce, en un diputado que uno conoce, pero como desconoce el tema, y en vez de preguntar por ahí a la gente que está más empapada en la cuestión, que le gusta, vaya a saber quién le hace de coach ahí, y terminan pasando estas cosas. Y las trampas que nos pasa, como dice ella, con la ley de jubilación pasa lo mismo. Entre el mayo y medianoche, el 23 de diciembre, dijeron, listo, no hay más el 82 móvil para jubilarte. ¿Y quién se enteró? Nos enteramos cuando te empezaste a jubilar que no fue más el 82 móvil. Entonces, el 23 de diciembre, el 24 no hay más nadie. Cuando arrancaste en marzo, ya está encajonado y anda a pelearla. Entonces, a veces vamos como atrás del carro, ¿no? Empecemos a tomar, por eso digo, empecemos a tomar ese libro. O sea, nos falta mucho, y sí, pero en algún momento hay que empezar. O sea, no nos pongamos el látigo, ay, no lo hice, no lo hice. Bueno, la circunstancia es la historia que vamos recorriendo. Y la historia la hacemos nosotros. Entonces, hoy empezamos con esto. Hoy es para continuar lo que ya hay, ver qué se mejora y cómo lo podemos ir. Y tendremos los frutos nosotros y a lo mejor no. Pero los que vienen atrás, sí. Entonces ellos cuando sean y estén en exposiciones van a contar. Había un par de locos, hay unos enfermeros, que nos decían y cuando... Muy bien, bueno, que abra la cámara del micrófono, que me escucharon. ¿Aló? Hola, hola. Ya, Lalo, Sí, yo te escucho, perfecto. yo no te escucho. ¿No? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿No? Te escucho re bajito. Acá. A ver.
A ver, ahora, Hola, 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 hola. perfecto. Hola, hola. ¿Ahí sí? Arrancá. Ah, bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y primera instancia, disculpas por no estar en forma presencial, pero como recién escuchaba a mi compañera, a veces lo laboral eh, complica este tipo de cosas tan importantes, ¿no? Quiero saludar especialmente, bueno, a todos los que están ahí en la jornada y especialmente a las enfermeras que ayer seguramente se enteraron, fueron reprimidas en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires solamente por reclamar el pase a la carrera profesional. Ayer se trataba la ley 6035, donde esa ley hoy excluye a las enfermeras y enfermeros de la ciudad en el reconocimiento como profesionales, y bueno, se volvió a votar en forma negativa, y encima reprimieron a todos los que estaban afuera. Así que bueno, mis saludos y solidaridad para todos los que estuvieron ahí. Este, Ahí escuchando a mi compañera que estuvo recién, un poco que me cambió lo que iba a tratar de dejarles como mensaje, porque en realidad ella dijo casi todo y- y tiene razón. Nosotros tenemos una ley de ejercicio, la ley nacional 24.004, eso es lo que tenemos que saber. Uno de los déficits de nuestra profesión es no conocer ni siquiera nuestra propia ley de ejercicio, no saber qué obligaciones, qué derechos tenemos, no saber nuestras competencias, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y bueno, en eso de no saber, se abusan de la enfermería, que es el grupo de trabajadores más grande del sistema de salud. Nosotros somos aproximadamente el 60% del personal que trabaja en el sector salud. Por nuestras manos pasan el 80% de las prestaciones hospitalarias. Así que eso es un gran poder que tenemos y que lamentablemente no lo sabemos usar, ¿sí? Este, con respecto a las leyes, tener una ley de ejercicio, una ley nacional, también es otra herramienta que debemos saber usar, porque como bien dijo recién mi compañera, una ley nacional está por sobre leyes provinciales, convenios, leyes municipales, contratos. Así que conociendo bien nuestra ley madre, nuestra ley nacional, vamos a poder entender y discutir un montón de derechos que tenemos y que no lo sabemos ni siquiera pedir. Este, Bien, les voy a hacer una breve reseña de la situación actual en nuestro país en general. Hay cosas que están mejor y peor según la zona, pero a nivel salarial el promedio actual es por debajo de la línea de la pobreza. ¿eh? Hoy un trabajador de la enfermería en promedio está en los 700.000 pesos, 800.000 pesos a nivel salarial, lo que lleva al pluriempleo, a tener 2 o 3 trabajos, que eso después repercute en nuestra vida social, en no estar con nuestras familias. Recordemos que nuestra profesión tiene características que no tienen otros,
por ejemplo, trabajar los 365 días del año. Navidad, Año Nuevo, bueno, todos ustedes lo saben. Así que la situación salarial es muy mala. ¿Por qué es muy mala? Y bueno, también lo dijo mi compañera. Lamentablemente los que hablan por nosotros, en muchos casos no son ni siquiera de nuestra profesión. Debemos ser el único caso, no sé, por ahí me equivoco, que los representan personas que no son de su profesión. A los camioneros los representan los camioneros. Al que trabaja en la carne, alguien que por lo menos trabajó en una carnicería. A nosotros nos representan personas que no son enfermeros. Los secretarios generales de los sindicatos, sobre todo los sindicatos mayoritarios, y los voy a nombrar, UPCN, ATE, SUTECBA, acá en la ciudad de Buenos Aires, no son ni siquiera personal de salud en muchos casos. Y ellos se sientan a discutir nuestras condiciones de trabajo y nuestros salarios, sin conocer lo que hacemos, sin haber tocado nunca un paciente. Así que la razón por la que ganamos tan poco es porque el que discute el salario no es de mi profesión, empezando por ahí. Otro dato de la realidad, no somos reconocidos como profesionales. Yo ahora no los puedo ver, pero me imagino, si yo les pregunto, ¿somos profesionales o somos un oficio? ¿Qué me contestarían? No, somos profesionales. Está bien, pero en la realidad no nos reconocen. Ayer fue el caso de la ciudad de Buenos Aires, que quizás es el que tiene más resonancia porque es el sector más rico del país, y donde no reconocen a las enfermeras. Entonces es una aberración, es el peor de los casos. Enfermeras que eh, fueron el sector de trabajadores más golpeados por la pandemia. Eh, Más de 300 enfermeros y enfermeras murieron durante la pandemia trabajando, cuidando a nuestro pueblo, a nuestra familia. Y ni así logramos el reconocimiento profesional. Así que, ¿somos profesionales? Sí, somos profesionales. ¿Nos reconocen como profesionales? No. Y ahí está la primera cosa que se vulnera en nuestra ley de ejercicio, porque nuestra ley nos declara profesionales de salud. En el prácticamente más del 90% del país no hay reconocimiento. Acá en la ciudad de Buenos Aires, como les dije, la caja de resonancia, pero en la provincia de Buenos Aires, de 135 municipios, solo en 5 reconocen a la enfermería como profesional. En los otros 130 no. En Córdoba, tampoco. De los, no sé, el otro día escuché que creo que son como 200 municipios ahí en la provincia de ustedes. Eh, no hay reconocimiento. En San Francisco, ¿dónde están? ¿Los reconoce el municipio como profesión? Tampoco. Bueno, pasa en todos lados. Nuestra ley no se cumple. Eh, ¿Y qué es ser profesional? Esa es la otra pregunta. Ser profesional es tener autonomía. ¿Qué significa eso? Hacer y tomar decisiones por uno mismo. Cuando uno va a un odontólogo, el odontólogo no le está preguntando a otro si me va a sacar la muela o si me va a hacer una intervención. Cuando yo voy al kinesiólogo, me hace el tratamiento según a él le parece. Bueno, nosotros también somos autónomos, así que podemos tomar decisiones. Yo eso trato de demostrarlo todos los días. Yo llevo adelante programas sanitarios, me meto en un barrio, doy una charla en un club, propongo en empresas capacitaciones.
Yo ahora soy trabajador del PAMI, acá en el PAMI también propuse un programa para eh, capacitar a 15.000 compañeros míos de acá que son administrativos. Eso es autonomía, es tomar decisiones por uno mismo. Y eso nos hace profesionales. Y ser profesionales también nos da responsabilidades. Que si yo con esa autonomía me equivoco, me causo un daño, me sancionan, me sacan la matrícula, me la inhiben, me hacen una demanda. Así que en la realidad nosotros somos profesionales para eso, para el castigo. El caso Maradona es un caso que creo que lo deben conocer todos y donde se ve eso, donde los enfermeros, que no son reconocidos como profesionales por el Estado y por ningún lugar, sí son reconocidos ante la sanción. Están procesados igual que el resto, que los médicos, los psiquiatras, pero no están en ningún escalafón como ellos. Bien, bajos salarios, no reconocimiento profesional, representación sindical por personas ajenas a la profesión, ¿sí? Trabajamos en condiciones de insalubridad y tampoco tenemos ese derecho. Fíjense que durante la pandemia se notó muchísimo con los equipos de protección personal por el tipo de trabajo que tenemos, pero tampoco tenemos ese derecho. Los trabajadores del subte sí, los del colectivo sí, los bailarines del Teatro Colón sí, los camioneros sí, los docentes sí, la policía sí, todos tienen la declaración de la insalubridad, nosotros no. A pesar de manipular líquidos, manipular todo tipo de bacterias, gérmenes, estar expuesto a todo tipo de enfermedades, el daño psicológico que significa trabajar con la muerte, no tenemos el beneficio de la insalubridad, a pesar que nuestra ley de ejercicio lo dice y lo declara. Y por último, en cuanto a la situación, haciendo un análisis por qué no somos reconocidos como profesionales, hay que tener en claro que hay un montón de intereses en los cuales juegan. Y, por ejemplo, ayer en la legislatura hubo todo un lobby con respecto al empresariado y al sector médico que se oponen al reconocimiento nuestro como profesión. Nosotros, imagínense, somos el 60% del personal hospitalario, pero no ocupamos ningún cargo de decisión. El peor daño que se nos hace al no reconocernos como profesionales es no dejarnos participar de la toma de decisiones, de las políticas públicas. El modelo médico hegemónico eh, es el que maneja el sistema de salud, los médicos. Pensemos esto, el ministro de Salud, médico. El ministro de ahí de la provincia de Córdoba de Salud, médico. Secretario de Salud de los municipios, de todos, médicos. Director de hospital, médico. Jefe de servicios, médico. Todos los ravioles, incluso todos los ravioles del Ministerio de Salud, están ocupados por médicos. Y nosotros no tenemos lugar en esos espacios. Por lo tanto, enfermería no toma decisiones, no gestiona, no hay políticas públicas determinadas por nosotros. Los trabajadores que conforman el 60% del personal de salud y que realizan el 80% de las prestaciones, no toman decisiones en cuanto al sistema de salud. Así que esto no es casualidad, es porque no nos dejan participar. Al no ser profesionales, no podemos concursar un cargo de director de hospital o de secretario de salud de un municipio. Entonces, tenemos como enemigos al modelo médico hegemónico. Yo cuando hablo de médicos, hablo del médico que gestiona, el que toma decisiones, no del médico que está todos los días con nosotros trabajando. Tenemos de enemigos a los sindicatos, los mismos que se sientan
con estos médicos que son los dueños de las prepagas, los dueños de la obra social, los dueños de las clínicas, a hablar de nuestros salarios, de nuestras condiciones laborales, sindicatos que no son de enfermería. Tenemos también enemigos que son nuestros. Yo me peleo mucho y la verdad que a esta altura no me importa, ¿no? Pero cuando decimos quién nos cuida, quién nos representa, pensamos que hay organizaciones como la Federación Argentina de Enfermería, no sé dónde está. Acá en Buenos Aires tenemos la Asociación de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco sé dónde está. Ni siquiera le mandaron un ramo de flores a las familias de los más de 300 muertos por la pandemia. Esas organizaciones viajan, no hacen un congreso en San Francisco, se van a un congreso a Barcelona o a Cuba todos los años a representarnos, pero no ponen el cuerpo diariamente como hacemos nosotros. Así que también dentro de los que nos ponen piedras hay propios, y eso hay que saberlo, porque si uno conforma un nuevo espacio, tiene que saber las debilidades y las fortalezas y los enemigos que tenemos. Bueno, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Esto que están haciendo hoy, que yo le agradezco a Andrés Dimitri que me haya invitado porque yo lo tengo que aceptar, me había vencido, me había cansado. Yo hace más de 10 años que vengo proponiendo cambiar todos estos problemas que hablamos. Con Andrés presentamos en el Congreso Nacional en el año 2012 y en el 2014 la reforma de la ley de enfermería, donde proponíamos el reconocimiento profesional, declarar la actividad insalubre, trabajar obviamente 6 horas, tener una jubilación especial, un pase libre en el transporte público. Cuando nosotros tuvimos la pandemia, nos obligaban a ir a trabajar porque éramos esenciales y no pagábamos boleto, no pagábamos peajes, por lo menos acá en lo que era Buenos Aires, porque éramos esenciales. Hoy volvimos otra vez a ser los últimos de la cola. ¿Por qué un policía y un gendarme se sube a un transporte público y pasa, saluda y pasa? Son esenciales, ¿sí? Si no hay fuerzas de seguridad, se muere gente, sí, bueno, nosotros también. Así que en estos proyectos habíamos planteado un pase libre en el transporte público, tramitando hoy con nuestra matrícula una SUBE especial que podría llegar a ser. Eso sería un aumento indirecto de nuestro salario. Imagínense ahorrarnos lo que gastamos en transporte. Bueno, eso hicimos. Y lamentablemente el resultado hasta hoy eh, es malo, justamente porque todos esos enemigos que les hablé trabajan en conjunto para que esto no salga. Y en los pocos lugares donde se consiguió algo, por ejemplo, en esos 5 municipios de la provincia de Buenos Aires donde sí los reconocen como profesionales, en todos hubo algo en común, que es la unión de los estudiantes, de los trabajadores, incluso de los sindicatos, de las organizaciones. Todos fueron atrás de un proyecto sin egoísmos, sin peleas, sin internas. Esa es la debilidad que tiene, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Ayer la policía reprimió a las enfermeras que estaban ahí afuera. La ciudad de Buenos Aires están divididos. Hay por lo menos 6 o 7 distintos grupos de enfermería que quieren protagonismo, que quieren quedarse con la enfermería de la ciudad. Algunos con buena intención, algunos con mala intención, pero están divididos. Así que es muy difícil, por eso hace más de 6 años que se sigue perdiendo todos los años con el gobierno de la ciudad. Así que si tengo que buscar un punto en común, es la unión, es la organización, es formar una organización nueva,
por ejemplo, con personas como Andrés. Y así como personas como Andrés, hay colegas que es lo que a mí mejor me pasó en estos 10 años de haber conocido colegas como Luis Albornoz, provincia de Río Negro, colegas como los compañeros del sindicato de enfermeros fueguinos en Tierra del Fuego, en La Pampa, en Neuquén, en todos lados hay colegas parecidos a Andrés. Así que en ellos tenemos que creer, en ellos hay que seguirlos y bueno, y como que me vuelven a agarrar ganas de volver a pelear. Nosotros hicimos más de 40 jornadas en todo el país, llevando y debatiendo esas leyes que presentamos en el Congreso y que lamentablemente perdimos la batalla contra todos esos protagonistas. Así que, bueno, yo no los quiero aburrir más. Desde mi lugar les propongo empezar, por lo menos ahí en San Francisco, a presentar un proyecto de ordenanza donde se reconozca la enfermería en el municipio. Y que eso sea contagioso para todos los municipios de Córdoba. Y el otro compromiso que queda con Andrés es crear una ciudad cardioprotegida, que sea una iniciativa de nosotros, de los enfermeros, de que San Francisco sea una ciudad cardioprotegida. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en Argentina. Proponemos instalar desfibriladores y que nosotros, los enfermeros, le enseñemos a la población, a las fuerzas de seguridad, a los docentes, qué hacer ante una emergencia. Así que ese proyecto también lo va a llevar ahí al municipio y vamos a empezar con esas pequeñas cosas y unirnos, ¿eh? Déjense de pelear con el compañero porque si vamos todos separados como hasta ahora, los resultados ya los conocemos, ¿eh? Ahora no fue muy mal. Incluso después de la pandemia, se aplaudían a las 9 de la noche, pero cuando terminó la pandemia pasa lo que pasó ayer en la ciudad de Buenos Aires. Nos mandan a la policía así que bueno, nada más. Disculpen que no los pueda ver y que no pueda interactuar, pero les agradezco y bueno, y cuenten conmigo para lo que sea, ¿eh? Desde ya, si quieren hacer una jornada de aspectos legales, que es algo muy importante y es otro pasito para empezar a este camino, este nuevo camino. Gracias. Luciana, ¿estás ahí? Ahí sí, no te escuchaba. La organización, porque No me spoilees. no, Vas pero a hacer la actividad para el final de la muchos que han peleado esas cuestiones, estaban ahí interiorizando muchas cosas, pero no tenían idea. Pero hay pelearse entre un solo lugar, o en este caso Buenos Aires, por algo, no alcanza. Yo entiendo que es difícil hacer enfermería segura, ¿sí? Pero no es lo mismo que toda la Argentina, que por más que no se una toda, ¿sí? Tenemos una parte de acá, otra parte de acá, y capaz que no tiene que hacer más de eso. Sé que no es fácil, porque la enfermería, son un montón de cosas que tienen en el medio, pero ahí tengo que cuidar mi trabajo porque es lo que tengo. Entonces, no quisiera, pero no puedo. Sí, sí, sí. Pero bueno, por ahí tiene que ver con esto de alguna forma, por alguna red, nos contactemos todos. Vamos a armar una red acá. Siempre la parte, Sí. siempre cuidado, para salir a una lucha. Sí, el que entre las dos, el que sale las dos, organizarse de tal manera, organizar las guardias mínimas, las guardias mínimas. También los médicos se pueden quedar a cuidar en la escuela. Porque si yo quiero ser parte
hacer la asamblea, yo siempre tengo que hacer todo. Yo enfermera siempre tengo que hacer todo. Inclusive, por ejemplo, de los médicos, con esto de la atención holística, de que siempre estamos ahí pobre por los pobres pacientes, y que sí, pobre paciente, pues la verdad que sí. Pero digo, el que hace el favor, yo quiero salir también. Podés salir, quedarte dos para que se pueden dar. ¿Por qué la enfermera se puede dar? ¿Por qué la enfermera sí puede hacer lo que debería hacer el médico? Y el médico no se puede. ¿Qué se puede? Porque la ley te gana. Es que te gana, la ley te gana. ¿De dónde ahorita? Voy a presentar porque cosa me llama, ¿cuál es el problema? Estoy acá, no me voy, qué sé yo, voy al centro y bueno, me vas a tener que quedar. ¿Y se puede ganar? Puede ganar. Bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenos días, perdón, estoy desorientada. ¿Me escuchan? Bueno, yo no escucho muy bien, no sé si soy yo o bueno, pero bueno, en primer lugar agradezco esta invitación. Estamos en un día bastante complejo después de todo lo que pasó ayer en la legislatura. Bueno, como ustedes saben, yo soy la secretaria general de la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Enfermería. Ayer estuvimos ahí presentes en la legislatura, dentro del recinto y afuera también, como estaba diciendo el compañero anteriormente. Pero a mí me gustaría hacer rápidamente una breve reseña de nuestro sindicato para que los compañeros que están ahí presentes sepan de qué se trata, digamos, nuestro recorrido hasta llegar a este punto, ¿no? Y poder explicar también rápidamente cómo se desarrolló la pelea por el ingreso a la carrera profesional, la ley 6035, ¿no? Entonces, bueno, nuestra asociación fue creada el 2 de octubre del 2002 por Margarita Mil, que fue la primera doctora en enfermería. Ella lo que vio es esto que decía el compañero recién, que la enfermería es una profesión, por todo lo que decíamos, ¿no? La autonomía, el marco legal, el cuerpo de conocimientos científicos, la matrícula profesional habilitante, que es lo que nosotros, es la esencia, digamos, de lo que nosotros, por lo cual nosotros decimos que somos profesionales y tenemos que estar incluidos en esa ley de ejercicio, ¿no? En este caso en Cava, pero en varios distritos del país, que sabemos que no sucede eso. Entonces, a partir de ahí se tomaron varias iniciativas para esto. En un principio nuestra asociación se llama así porque era una asociación científica, tenía un perfil más académico, y bueno, en ese momento éramos una minoría, las y los licenciados en la ciudad de Buenos Aires, y que bueno, después con el paso del tiempo nos fuimos formando porque como explicó la compañera que expuso anteriormente, nosotros nos seguimos formando, nos formamos a pulmón, digamos, sacrificando días de descanso, sin permisos para absolutamente nada, como se viene exponiendo acá, pero fuimos creciendo al punto de que actualmente somos casi 5.000 licenciados en la ciudad de Buenos Aires y por eso es la pelea y el reclamo continuo por el ingreso a la ley 6035, ¿no? Entonces, en ese camino, en el 2003 conseguimos la personería jurídica, en el 2004 pasamos a formar parte de la Federación de Profesionales, que es una federación que nuclea a varios sindicatos y asociaciones de profesionales de la salud no médicos, hasta que en el 2008 logramos la inscripción gremial, ¿no? Y esto ya le dio otro, digamos, carácter a nuestra asociación, más sindical, ¿no? Y bueno, donde se resignificaron y se reorientaron todas nuestras actividades con tres ejes, digamos. Los reclamos judiciales, que obviamente hay que hacer, como decíamos, porque tenemos un marco, porque hay todo un marco legal que regula el ejercicio de las diferentes profesiones, legislativo con la presentación de varios proyectos de ley por la inclusión y las acciones de lucha que venimos desarrollando hace tiempo y que se intensificaron durante la pandemia, bueno, por la situación de emergencia sanitaria que vivimos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires tuvimos que pelear en un principio por los elementos de protección personal que no nos quería dar el gobierno, después por las vacunas, después por las licencias y así fue todo muy
muy difícil, muy complejo de ir resolviendo durante todo ese tiempo. Así que, bueno, nosotros nunca estuvimos en carrera profesional. Anteriormente el ejercicio estaba regulado por la ordenanza 41.455. Y bueno, siempre hubo varios proyectos, ¿no? En 2009, 2011, 2012, a través del diputado Alejandro Bodar, que le dio más fuerza. El Frente Izquierda siempre estuvo presente y apoyando nuestros reclamos. Hasta que en 2017 se desarrolló también otro mecanismo que es la iniciativa popular, que es un mecanismo ciudadano de la Constitución de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se basa en un determinado número de firmas de la comunidad para poder presentar proyectos de ley en la legislatura y que se traten. Bueno, todo eso vinimos haciendo previamente al 2018, que fue cuando se sancionó la ley 6035, donde se ratificó la discriminación a la enfermería, ¿no? Que fue el 1 de noviembre del 2018. Y como bien decía el compañero, la exclusión fue por todas las presiones corporativas, burocráticas, de los sindicatos tradicionales, de las cúpulas del sindicalismo tradicional, como médicos municipales, como SUTECBA, y bueno, y los intereses de las instituciones privadas también, porque tenemos que decirlo a esto, que el ámbito privado tampoco quiere el pase a la carrera de la enfermería en Cava, en el ámbito público, porque tendrían que equiparar también los salarios, somos nosotros los mismos que trabajamos en el ámbito público y en el privado, ¿no? Entonces, en ese momento se resignificó para nosotros absolutamente todo. Fue un momento clave para la enfermería donde hubo una rebelión, donde hubo asambleas autoconvocadas, pasó de todo, pero lamentablemente no hubo una conducción sindical que esté a la altura, que estuviera a la altura de las circunstancias, por esto que venimos hablando, por las trabas de la burocracia, que lo único que hizo fue bloquearnos absolutamente todo desde siempre hasta hoy, hasta este momento, ¿no? Y después hay otra situación y otro componente que es el de género. Somos mayoritariamente mujeres, las enfermeras, y también eso tiene que ver con el sometimiento del modelo médico hegemónico, totalmente patriarcal, que nos vive sometiendo, que nos quiere seguir teniendo bajo su ala, porque somos el colectivo más castigado del sistema de salud, las y los enfermeros, ¿no? Entonces, por eso nosotros también participamos activamente en las marchas que se hacen el 8M, en la organización, visibilizando nuestro reclamo siempre con este componente también, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos el recorrido que nosotros venimos haciendo y que a partir de 2018, donde emergemos con una mayor conciencia y una construcción sindical, que es la que venimos nosotros desarrollando a partir de ese momento y que se intensificó durante la pandemia, extendimos nuestra presencia en los hospitales y CESAC, y pusimos en agenda esta problemática, claramente, compañeros, con todas las acciones que venimos haciendo. No solo en el terreno legislativo y judicial, sino también en las calles. Hicimos de todo, festivales, acampes, marchas, ruidazo, caravana, una marcha de antorchas que es emblemática para nosotros, que tuvo una repercusión mediática, incluso internacional, que es como nuestro sello, nuestra marca registrada de la enfermería. Bueno, eso todo fue impulsado por nuestro sindicato, ¿no? Pero también tenemos dos fallos judiciales a favor por la equiparación salarial, en primera y en segunda instancia, que primero apeló Larreta y que ahora apeló Macri, que hizo campaña electoral, nos utilizó para su marketing, diciendo que en su municipio, en Vicente López, pasó a todos los enfermeros a carrera, pero lo primero que hizo cuando asumió fue apelar ese fallo, ¿no? Entonces venimos teniendo trabas por todos lados, esa causa está, ese reclamo está en el Tribunal Superior de Justicia que se tiene que expedir, que claramente estaba esperando a ver qué pasaba ahora con esta situación. Entonces, nosotros lo que hacemos es construir sindicalismo combativo. Nosotros sabemos que hay que organizarse sindicalmente, pero no estamos de acuerdo con la burocracia. Esto que comentaban al principio de por qué hay trabas para la formación, de por qué a los compañeros y compañeras no se le dan permisos para ir a estudiar, días de estudio, que hay que devolver todo, que las horas no se las reconocen, que les descuentan los días, es por la gran responsabilidad que tiene la burocracia sindical acá, en Cava, en todo el territorio, ¿no?
que en lugar de defender los derechos de los trabajadores, siempre negocia con la patronal. Como decía el compañero, se sientan a negociar con la patronal nuestras paritarias, nuestras condiciones laborales y para mantener sus privilegios, lo que hacen es someternos constantemente. Entonces tenemos varios enemigos, no solamente las corporaciones médicas, no solamente el gobierno, sino también la burocracia que le hace el trabajo sucio a los gobiernos y a los empresarios y a las corporaciones, porque esto sucede en el ámbito público, pero también en el privado. Acá en Buenos Aires tenemos a Sanidad, que es lo mismo que SUTECBA, que UPCN en el ámbito público. Sanidad es lo mismo, el mismo modelo burocrático de opresión de los trabajadores, y que por supuesto tiene que ver con un modelo que viene de más arriba, con las centrales sindicales. Claramente nosotros en este contexto de crisis social que estamos viviendo con un gobierno de ultraderecha, vemos que las centrales sindicales, la CGT y la CTA, le hacen el caldo gordo al gobierno, no llaman a un paro en general, ¿no? Porque toda la clase trabajadora estamos sometidos a esta precarización y a esta vulneración total de derechos, que además, como ya sabemos todos, todo este ajuste brutal no pasa sin represión. Entonces, por eso ayer la policía nos acorraló, nos pegó, demoró compañeros, y esto pasó anteriormente el 21 de noviembre cuando hicimos la marcha por nuestro Día Nacional, que también la policía nos quiso bloquear el paso para que no marchemos, para que no lleguemos a la legislatura, provocó a los compañeros, los empujó. Entonces, este es el modelo de ultraderecha que está aplicando el gobierno nacional y que todos los gobiernos, tanto provinciales como municipales, obedecen a esa línea, ¿no? Están alineados, porque plata para reforzar el aparato represivo hay, pero para pagarnos a los trabajadores sueldos dignos no hay. Entonces, eso es lo que yo quería decir, y quería explicar un poquito rápidamente qué es lo que se votó, lo que pasó ayer en la legislatura. En la legislatura, inéditamente, como históricamente nunca pasó, se logró un proyecto unificado de varios bloques que apoyaron en un principio el pase a la carrera de enfermería, la ley 6035. Entonces, entre ellos, no solamente toda la izquierda, que siempre fue la que apoyó, sino también bloques de la política tradicional, ¿no? El PJ, el espacio de Ocaña, incluso el espacio de Lustó, que hizo campaña también electoral por el pase a la carrera, que tiene 8 diputados, también se sumó y firmaron en la Comisión de Salud 10 de los 15 diputados una carta para que se trate este proyecto. Y también algunos de La Libertad Avanza. Entonces, eso fue la promesa, digamos, que nos hicieron durante todas las reuniones informativas con la Comisión de Salud, con los gremios, después con las 3 comisiones que estaban afectadas a este proyecto, que eran las de Salud, Trabajo y Presupuesto, pero claramente pudo más la rosca parlamentaria, que después el gobierno empezó a presionar a algunos sectores y se dieron vuelta. Finalmente se abstuvieron del bloque radical, casi todos los diputados se abstuvieron. El bloque los diputados de La Libertad Avanza vinieron, como escandalosamente apareció Marra, a votar, nada más no estuvo presente en la sesión, a votar en contra de la enfermería, y así por un voto nada más ganó el proyecto del oficialismo. ¿Qué es el proyecto del oficialismo? Es la exclusión, no es la inclusión en la carrera profesional. Sigue siendo discriminatorio. Nosotros planteamos que no queremos una carrera especial, queremos ingresar en el régimen que regula el ejercicio de todos los profesionales, porque cumplimos con todos esos requisitos que hablamos de ser una profesión y queremos estar ahí. Bueno, el gobierno nos volvió a inventar una carrera trucha, pero como hubo tanta presión, no solamente de los bloques en su momento, sino nuestra, de la enfermería en general, que les gritamos en la cara, en la legislatura, que no queremos otra cosa que la inclusión, que incluso SUTECBA vino a hacer una provocación a traer sus enviados de los hospitales para hablar en contra de la inclusión, porque obviamente se le acaban los privilegios, tienen miedo que se le acaben los privilegios si pasamos a carrera. Bueno,
nos hicieron una carrera que no es la inclusión, que seguimos trabajando más horas que el resto de los profesionales, que trabajan 30 horas semanales, nosotros 35, que íbamos a cobrar el 90% un licenciado de lo que cobra un ingresante en la carrera profesional de la categoría más baja, y nosotros dijimos, esto sigue siendo discriminatorio. Bueno, tuvieron que hacerle modificaciones a ese proyecto. Hemos conseguido arrancarle ciertas cosas que no son lo que nosotros queremos, porque nosotros no queremos esta ley, queremos el pase a la carrera y vamos a seguir peleando por el pase a la carrera. Pero, ¿qué pasó? Tuvieron que eliminar las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, que en el gobierno de la ciudad son para disciplinar y para cesantear compañeros que reclaman en los hospitales y CESAC. Tuvieron que decir que la equiparación va a ser del 100% en 2 años, que tampoco es suficiente, porque con la inflación galopante que hay, en 2 años no va a ser tampoco el 100%, pero lo tuvieron que hacer. Y también la capacitación de los compañeros, algo que estábamos hablando anteriormente. Así que conseguimos otro, pero es eso, o sea, conseguimos que el gobierno haga eso porque ni siquiera tenía la intención de crear ninguna ley nueva, no tenía la intención. Pero nosotros no queremos seguir bajo el ala de la burocracia de SUTECBA, porque la verdad que llegamos a esta situación gracias a la responsabilidad del gremio mayoritario que nos vive entregando a la patronal. Así que vamos a seguir, no es lo que nosotros queremos, y bueno, ahora nosotros vamos a rearmar. Esto fue un golpe muy duro para la enfermería de Cava, pero vamos a seguir y no vamos a aceptar que ningún gobierno nos venga a imponer nada, y para eso construimos nuestro sindicato desde abajo. Y en este punto yo disiento con el compañero que habló anteriormente, porque nosotros, desde nuestra asociación, siempre apostamos a la unidad, en la diversidad, porque cada uno tiene sus ideas políticas, sus espacios y su metodología, pero en este caso nosotros siempre apostamos a la unidad en las calles, en la organización y en este objetivo que es el pase a la carrera profesional, para pelear contra todas estas falacias que inventa el gobierno, como decir que el pase a la carrera divide a la enfermería. El pase a la carrera jerarquiza nuestra profesión, porque el pase es para los licenciados, pero nosotros sabemos que los compañeros viven estudiando, siempre se capacitan. Por eso ahora somos 5.000 licenciados cuando hace 20 años no lo éramos. Eso es una primera mentira, y que nosotros además exigimos la equiparación de todo el colectivo. Nosotros pedimos el pase a la carrera para los licenciados, pero queremos la equiparación y las mejoras salariales y laborales para todo el colectivo de la enfermería. Cosa que el gobierno no hace, porque este proyecto es para los licenciados, no es para todo el colectivo. Entonces, los que dividen son ellos. Esa es la primera mentira. La segunda es que las paritarias se vienen mejorando la situación de la enfermería. Y nosotros decimos que es mentira porque, como decía el compañero anteriormente, no hay una representación de enfermería en el ámbito sindical cuando se van a negociar las paritarias. A nosotros nos niegan ser paritarios, nos niegan absolutamente todo, nos niegan las licencias gremiales porque no somos un sindicato alineado con los gobiernos. Y SUTECBA no nos representa, eso está clarísimo. Cada vez se desacredita más la burocracia sindical en este caso, porque lo único que hacen es apretarnos, mentir y confundir a los compañeros. Y por otro lado, la otra mentira que esgrime el gobierno es que el pase a la carrera de los licenciados en Cava desequilibra el presupuesto de la ciudad. Otra falacia total, porque para el 2025 el oficialismo prevé ingresos de 14 billones, 14 billones de pesos, y el pase a la carrera nuestra y la equiparación salarial de toda la enfermería representa menos del 1% de los ingresos totales de la ciudad. Y además fortalece al sistema de salud, porque los trabajadores en mejores condiciones podemos brindar una mejor calidad de atención, porque no solamente acá estamos defendiendo nuestra fuente laboral y nuestras condiciones de vida y como trabajadores, sino que también defendemos la salud pública, compañeros, porque una enfermera, un enfermero que tiene 2 trabajos, que no puede descansar nunca, que trabaja 14 horas por día, que trabaja sin franco, que nunca duerme a la noche, que no puede pasar tiempo con su familia, ¿qué calidad de atención le puede dar a la población? Se resiente mucho. Nosotros somos el colectivo que está más tiempo con los pacientes en los hospitales y los centros de salud, las 24 horas desde que nacen hasta que mueren. No es necesario que yo me ponga a explicar cómo es nuestra profesión y nuestras tareas. Entonces, nosotros decimos, vamos a seguir
no vamos a bajar nunca la bandera por el reconocimiento. Es la 60-35 y no es otra cosa. No queremos leyes truchas. Hemos arrancado ciertos beneficios para nosotros porque el gobierno no tenía ninguna intención de darnos absolutamente nada, pero no es suficiente. Nosotros queremos el pase a la carrera y queremos una representación gremial que sea de y para la enfermería, como es nuestro sindicato. Nuestro sindicato está compuesto absolutamente todo el consejo directivo por enfermeras y enfermeros que trabajamos en los hospitales de la ciudad, que nos niegan las licencias, que nos niegan absolutamente todo y que así y todo trabajamos y defendemos a los compañeros. Así que, nada, yo agradezco esta invitación, me parece muy bien que estemos tratando estos temas, que los hablemos, que la capacitación es uno de los pilares del empoderamiento de la enfermería, así como la organización sindical y la formación en todo lo que son los derechos laborales y las legislaciones que regulan nuestro ejercicio. Así que me parece muy bueno y que bueno, la organización es desde abajo, entre nosotros, con la herramienta que tenemos las y los trabajadores, que es la asamblea democrática para decidir todo y que los consejos directivos de los sindicatos, las centrales sindicales y todo tienen que hacer lo que nosotros las bases queremos, no ir a negociar 4 personas por la mayoría de los trabajadores. Así que, bueno, nada, yo les agradezco mucho, está muy bueno este intercambio y bueno, no sé si alguien quiere preguntarme algo. Gracias. Lo que sí, una cosita, no escucho muy bien yo acá. Si me escriben, si no en el chat. A ellos en Buenos Aires otro. Pero esto, no tengo demasiado conocimiento de esto, pero si nosotros no queremos estas organizaciones sindicales, podemos armar algo, hay una ley que diga cómo armar algo y poder llegar a que se nos reconozca y deje de ser el ser que nos representa. Yo hablo de Córdoba, ¿no? Entonces, sí, bueno, sería, y a nivel nacional, es, no sé, radar, son todos los enfermeros auxiliares, licenciados, profesionales, están todos regidos por eso. ¿Hay alguna forma de hacerlo? Yo creo que puedo contar es que en el caso de ser vos, en el caso nosotros, que nos representa el ser, el gobierno solo se sienta, el gobierno de la provincia de Córdoba solo se sienta a negociar con el ser. Hay gente del hospital que se ha adherido antes, por ejemplo, pero jamás le permitieron la entrada a la casa de gobierno para la negociación. El gobierno de la provincia de Córdoba solo negocia con el ser. Eso es una aclaración que también lo puede hacer y adhiero a lo que dice mi colega. Yo lo escuché atentamente también a la licenciada y cuando ella dice que disentía con el colega, yo lo que creo que había entendido del colega es que es verdad que no hay unión en enfermería, no es que estamos peleados, que los médicos no peleen, no hay la unión, yo entendí lo que quiso decir. No hay la unión que se necesita para poder llegar a algo. Yo digo, puede haber cientos de gremios, pero si todos los gremios trabajaran en comunidad, ante una problemática de enfermería, de situación distinta, no que uno tire para un lado y el otro tire para el otro, que es lo que uno puede observar desde acá. El ser contra arte contra el ser, y ver de los dos quién gana la puta para representar al gobierno. Y mientras tengamos ese tipo de disparidad, me parece que va a ser muy difícil. Yo a veces miro, cuando siempre hablamos de los médicos, porque está con nosotros en el trabajo, ¿no? Cuando hay un problema médico, vos ves que toda la Argentina se levanta y aún cuando no lo conozcan al colega, salen en los TikTok, en las redes sociales, en la defensa, la lucha, y en la enfermería hay muchos problemas. Cuando una colega está pasando por una situación legal determinada, no sale toda la Argentina a apoyar. Yo creo que eso tiene que ver la lucha con la unión de que el colega se requiere. De punta a punta de la Argentina, independientemente de dónde estemos aveniados, dónde estemos trabajando, público o privado, municipio, provincia o nación, es lo que deberíamos lograr. A través de los gremios, a través de las asociaciones, a través de las redes sociales, a través de lo que sea, pero lograr esa unión. Mientras no consigamos esa unión, es muy difícil, me parece a mí,
Le digo porque tengo 33 años de profesión y tengo que avanzar un poco, pero no lo suficiente, nos falta un montón todavía. Para aclarar un poco con respecto a los sindicatos en los cuales nos nuclea, ¿sí? O no, hay gente que no está agremiada en alguno, trabajando tanto en la parte pública como en la privada, no son específicamente gremios profesionales, son gremios generales. Entonces las paritarias se plantean para todos, agremiados o no agremiados. Y es verdad que muchas veces los gobiernos de índole municipal, nacional y provincial se sientan con los sindicatos quizás más grandes, ¿sí? O los que más representados tienen, y no con el resto. Inclusive en esta pelea, no sé si tanto eso. Más rápido poder arreglar, que no siempre es beneficio de personas. Yo lo que veo es que, como es una cuestión que tiene que ver con lo general, justamente pasa esto que los profesionales tenemos un sueldo de acuerdo a la categoría o a la agrupación a la cual pertenecemos. No es porque sea menos o... Sí creo que también dentro de esos sindicatos, pertenezco a una agrupación sindical, yo creo que si no nos sindicalizamos, no por pertenecer a alguien en particular, digo, pero si no hacemos esta cuestión, no logramos cosas que se puede trabajar en agregar, digamos, dentro de las cuestiones estatutarias, cuestiones particulares. Por ejemplo, nosotros también tenemos docentes que son de guardería, que no dan clase, pero tienen que ser docentes que están a cargo. Y bueno, han logrado algunas cuestiones, no con respecto a salarios, porque es lo mismo. Entonces, partimos a lo mejor de una categoría diferente al que inicia en cualquier otra área. Tenemos el adicional por título y el periodo de la insalubridad. Nosotros acá con el tema de la insalubridad, compañeros de fomento, lo tenemos judicializado, ¿sí? Tenemos compañeros en donde esto va a ir, no estás contratado, viene otro gobierno, te pasa el contrato con un plan de emergencia. Cuando te volvés, cuando te queda tanto tiempo tener un contrato, la tarea insalubre hay que judicializarla porque el que determina, ¿sí? La insalubridad ¿no? de la tarea que realizamos es el ingeniero o el técnico en ingeniería y seguridad y dice que nuestro trabajo no tiene nada que ver con ello. Entonces, está judicializado. A esos niveles llegamos, o sea, tenemos leyes, tenemos reglamentaciones y sin embargo nos pasan por encima. Por eso, esto de la unidad. Una de las cosas que uno ve, Buenos Aires es muy grande, esta atomización también hace que nos pasen estas cosas, ¿no? Este no me gusta, me paso al otro, me vengo al otro, me subo al otro, no. Creo que, como decía la compañera, tenemos que tratar de que, desde los lugares que estemos, buscar la unión, independientemente de quién por ahí nos va a representar, o buscar quién nos represente dentro del arco del sindicalismo en general, ¿sí? No podemos decir que otro haga. Participemos, hagamos, estemos, hinchemos en la calle, en las asambleas, como decía antes. Yo puedo presentar el proyecto, ahora si atrás mío no están los compañeros porque se tienen su lugar de trabajo, porque tienen miedo, porque me parece, y cuesta un montón. Así que bueno, creo que las realidades son parecidas y distintas, pero hay que empezar. Y no, quizás no lo veamos nosotros, los más jóvenes, sí. Bueno, ¿puedo hablar? Bueno. No, acá había puesto Andrés esto de que está el sindicato mayoritario en la provincia, que es el único que negocia con el gobierno, ¿no? Eso sería ¿y qué hacer? Bueno, es siempre el mismo modelo burocrático este. Es un sindicato que va y negocia seguramente sin consultar a las bases. No es que los delegados en los lugares de trabajo van y preguntan qué quieren los trabajadores, hacen asambleas, consultan por las condiciones laborales y salariales. No, eso no sucede seguramente. Ellos van y negocian lo que quieren con el gobierno
como por ejemplo acá UPCN, que se jactó de haber logrado un 1% de aumento, 1%. Subtegua negoció 4,33. Eso no existe, compañeros, o sea, esa no es la realidad, pero eso pasa porque los burócratas que dirigen los sindicatos tradicionales no trabajan, no se relacionan con los compañeros, no hacen su trabajo sindical, que es ver lo que quieren los trabajadores, que somos los que estamos en los lugares de trabajo y que sabemos las verdaderas necesidades que tenemos. Entonces, tenemos que ganar esos sindicatos, tenemos que presionarlos para que hagan lo que tienen que hacer, y eso lo tenemos que hacer nosotros, es un trabajo desde abajo, exigiéndole, porque la cuota sindical nos la sacan todos los meses. Nosotros tenemos derecho a exigir que hagan su trabajo y que resuelvan las problemáticas de los trabajadores. Entonces, tenemos que exigirle eso. Nadie nos puede obligar, nadie nos puede prohibir hacer una asamblea, por ejemplo. Nos tenemos que agrupar siempre de manera colectiva, nunca solos, porque ellos apuestan a eso, a ir a amedrentar compañeros uno por uno, a hablar mal, a confundir. Hay que tener bien claro que la burocracia lo único que hace es confundir a los trabajadores y desmoralizarlos. Decirles que no hay nada más que hacer, que no hay otra cosa posible, que esto es lo que hay que resignarse a lo que pasa y que hay que ver qué va a pasar en el próximo gobierno. A mí me suena mucho a el discurso de la oposición en este momento al gobierno de Milei. O sea, la oposición dice, principalmente el PJ, hablemos claramente, ¿no? Dice, bueno, no hay que hacer un paro y una movilización, no hay que hacer un plan de lucha sostenido, la CGT no llama a paro, no llama a movilizar a los trabajadores, porque fuerza hay, compañeros, en todas las marchas que nosotros vimos en este año. El paro en enero, después la marcha universitaria, todo eso es masivo y ahí el protocolo no existe, compañero, el protocolo represivo, cuando es masivo. Pero no, apuestan a lo electoral. El año que viene vemos qué hacemos. No, el año que viene no, porque las condiciones de vida de los trabajadores se están deteriorando aceleradamente desde que asumió este gobierno. Entonces, no, bueno, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, pero le pasan las leyes, o sea, vetan un aumento miserable a los jubilados con la complicidad de todos los bloques. Vetan el financiamiento universitario con la complicidad de todos los bloques en el Congreso. Por eso nosotros nunca confiamos en los diputados en la legislatura, porque es lo mismo. Entonces la burocracia reproduce eso porque son funcionales al gobierno de turno. Y entonces, ¿qué nos dicen en los lugares de trabajo? No, ¿cómo vas a reclamar? Ahora te van a sancionar. En vez de defender a los trabajadores, lo único que hacen es decir, tirarnos tierra encima. No, ahora te van a sancionar. Incluso ellos mismos van y le dicen a la patronal que nos sancionen, que nos persigan con evaluaciones de desempeño, con todo eso. Entonces, el tema es organizarnos nosotros, exigirle a los gremios que dirigen las instituciones que hagan lo que tienen que hacer, pero exigírselos de manera colectiva. Decirles, bueno, nosotros sabemos qué es lo que queremos, nosotros sabemos qué es lo que es bueno para los trabajadores, lo sabemos. Ellos tienen la representación sindical y ellos tienen que llevar nuestro mandato con la patronal, no ir a decir lo que les conviene para mantener sus privilegios. Entonces, tenemos que recuperar los sindicatos o fortalecer otros sindicatos que son combativos y disidentes en los distintos lugares. En nuestro caso, en nuestra asociación de licenciados, ahí en Córdoba está la UTS también, otro sindicato de salud, ¿no? Y en distintos lugares hay compañeros combativos, pero esto es una ideología sindical y va de la mano con una ideología política que es que la clase trabajadora es la que sostiene la sociedad, no los gobiernos burgueses, no los sindicatos tradicionales que le hacen el caldo gordo a todos estos explotadores y ajustadores. Entonces, ese es el camino, compañeros, la organización colectiva, hacer una red, unificarnos, unirnos entre nosotros, exigirle que cumpla porque los delegados a veces ni siquiera saben las leyes laborales, nada, ni les interesa porque no es objetivo
defender a nadie, su objetivo es no trabajar, tener licencia gremial, hacer lo que quieren y por eso tienen que responder a las direcciones de los hospitales, a las direcciones de enfermería, tienen que responder también al gremio que los pone a dedo en esos cargos, que no existen los concursos, que no existe nada, y por eso cada vez se deterioran más nuestras condiciones y cada vez imponen más mano dura porque es la única manera de hacer pasar todo esto. Entonces, está de la mano relacionado el contexto político en general y la realidad que vivimos en los lugares de trabajo. No es algo aislado. Nosotros tenemos una situación en particular, la enfermería, que está relacionada con la situación de la clase trabajadora en general. Todos estamos siendo oprimidos y explotados. Algunos más, otros menos, porque bueno, tal vez ciertos sindicatos negocian algunas cosas, pero siempre con ese límite dentro de, ay, bueno, la institucionalidad, respetemos las leyes, respetemos al gobierno, sentémonos a dialogar. A veces se puede dialogar y a veces no se puede dialogar. Estamos en un contexto nacional en el cual el diálogo es imposible con este gobierno totalmente nefasto facho, porque es un gobierno facho este que quiere, que le encantaría que esto sea una dictadura, que encantaría llevarnos presos a todos por reclamar, por eso sacan a la policía y a las fuerzas todo el tiempo. Entonces, es eso, ellos miden según la movilización en las calles. Entonces, ese es el camino, compañero. Obviamente que no es fácil, no es que decimos, uy, de un día para el otro va a pasar, pero es la construcción que tenemos que hacer día a día en nuestros lugares de trabajo y la conciencia de clase de que somos trabajadores y que lo único que en los únicos que tenemos que confiar es en nosotros mismos, la clase trabajadora. Bueno, eso era lo que yo quería decir. Gracias. Aplauso para Luciano y Eduardo. Nos vamos a despedir. Gracias por participar. Vamos a seguir con el programa, que se nos extendió un montón. Pero había que arrancar de alguna manera y era esta, sí o sí. En el centro, ¿cuál es el verdadero problema? Makes you wanna go.